Es Si un tú pudieras círculo. decir, tengo un top 3 de alimentos que van a dañar al riñón, ¿cuáles tú podrías decir? Si llego a tener, no sé, un dolor en la espalda, ¿puedo tener falla renal? Hago mucho ejercicio y tomo proteína todos los días. ¿De verdad eso puede dañar mis riñones? Bienvenidos a este podcast, Quítate la bata. Este es el 10º episodio en el que me gustó hablar un poquito de un órgano que a todos nos preocupa, que es el riñón. Vamos a hablar de una especialidad que se llama nefrología y para eso tenemos y les traigo un especialista que es el doctor Germán Ávila Torres. Es un especialista, es amigo, poco vamos a decir que trabajamos un poco juntos. Muchas gracias por atender a esta invitación. El plan aquí del podcast es pues decirle a la población general, a todo mundo que tiene dudas sobre las cuestiones del riñón, pues cómo se pueden cuidar de esto, algunos tips que podamos otorgarle y pues de verdad agradezco que te tomes tu tiempo y que vengas a tu podcast. Muchas gracias. Sí. Gracias por la invitación. Pues bueno, es un espacio para poder dar un poco más de lo que son las enfermedades renales, ¿no? Porque aparte es muy difícil, y bueno, y te lo digo porque hay muchos pacientes que me dicen, no conozco nefrólogos, no conozco, o sea, no sé si del riñón hay un especialista, entonces para eso hacemos como que este podcast para que todos sepan que pues está este especialista, es especialista en nefrología y que podamos ahondar un poquito sobre el riñón, que seguramente tú adoras este órgano, ¿no? Es parte, ¿no? Me apasiona apasiona. esta parte de prevención de enfermedades renales. Oye, yo habitualmente en este podcast tenemos una sección en la que yo checo cosas de internet y justo checando cosas de internet veo videos y vi un video que es algo alarmante porque los comentarios eran preocupantes en donde decía 5 alimentos que dañan al riñón sin saberlo. ¿Tú qué nos puedes decir sobre este tipo de videos o si existen este tipo de alimentos? Sí, los alimentos sí están a la orden del día, ¿no? Están en cualquier súper y están al momento de que vamos, tomamos todos los productos, ya sea enlatados, congelados. ¿Y por qué estos productos, no? Porque tienen alta concentración de sodio. La sal en el organismo produce varias complicaciones en exceso, ¿no? O sea, ¿esas etiquetas te funcionan? Las etiquetas son fundamentales. Sí, eso de exceso de sodio podría ser como claro, peligroso. una proporción de sodio por arriba de 20% ya nos dice que es un exceso de sal y tenemos que evitarlo. Ok, entonces eso es importante. Al final sí están funcionando las etiquetas, ¿no? Exactamente, y lo que no hacemos, ¿no? Nos dicen vamos al súper y vemos alto contenido de azúcar, alto contenido de sodio, y esa es una barrera, tenemos que decir alto, ¿no? Ajá. Alto si tenemos factores predisponentes. Okay. Y los factores predisponentes más que son hipertensión y diabetes. Ok. ¿Qué otros alimentos? Las bebidas gaseosas que generan altas concentraciones de azúcar, que nos generan un problema renal. En aquellos pacientes sobre todo va encaminado en la parte de alta concentración de azúcar, la misma obesidad, el alta predisposición a prediabetes, diabetes, y la diabetes es se hace como un ciclo. Es un círculo. Si tú pudieras decir, tengo un top 3 de alimentos que van a dañar al riñón, ¿cuáles tú podrías decir? Todos los alimentos procesados, alto contenido de sal, bebidas gaseosas y en una proporción, a veces se decía si la cafeína genera, no creo que la parte de... Porque ahí ya me estarías afectando un poquito. No sé, solamente en altas concentraciones. ¿Cuánto se requiera para que genere? La cafeína puede producir a niveles altos 500 gramos, más o menos una proporción de 500 gramos que equivalen a alrededor de 10, 15, 20 tazas. El promedio de consumo es 3 a 5, ¿no? de 3 a 4 tazas al día, entonces no hay tanto. Pero hay que determinar en estos pacientes, sobre todo porque genera la cafeína, puede ser predisponente como también a un diurético o elevar la presión arterial. Oye, pero no es una situación alarmante, no va a decir aquí no va a quemar, o no va a ser una parte de decir, bueno, no voy a comer café. La verdad amamos al café, ¿no? En nuestra área y en todo soy una población yo la verdad es que sí, de hecho, digo, no puedo girar la cámara, pero tengo mi cafetera, porque la necesitamos, ¿no? Pero entonces tú pondrías en top 3 el refresco y los ultraprocesados. Los alimentos con alto contenido en sodio. Sodio, ok.
refresco. ¿Refrescos? Una parte herbolaria, tenemos que decir, la parte de alimentos, dicen lo natural no es igual que seguridad. Ajá. Entonces, lo natural tenemos que determinar qué es lo que contiene la parte de tú dices alimentos, estos, digo, porque tuvimos o verduras, tuvimos un podcast que decía, porque tuve un paciente que me comentó, oye, ¿sabes qué? Yo me sentía muy bien con un medicamento que se llamaba Jorrey, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero ya cuando lo desmenuzamos, o sea, vimos que tenía hasta corticosteroides y todo, obviamente se iba a sentir bien, pero realmente no es natural. Tú lo que mencionas es que podríamos tener precaución con ese tipo de tratamientos que se toman como herbolarios, pero que al final pueden afectar el riñón. Sobre todo porque contienen alta concentración de oxalatos y esto nos puede aumentar el riesgo de cálculos renales. Ok. Entonces tenemos que evitar como parte de la enfermedad renal o como parte precedente de enfermedades renales, ¿no? Que pueden generar una cronicidad. Oye, también vi un video en el que literal se titulaba "La señal más peligrosa de insuficiencia renal no es la que crees". Y ahí mencionaba un poco que pues que uno espera como que tener a lo mejor que empiezas a orinar poco como para decir que tienes falla renal. Tú ¿podrías decirnos cuáles son realmente los síntomas de alerta que tiene de un paciente que le podría sugerir que tiene insuficiencia renal? Fíjate, tocas un punto muy relevante, ¿no? En la parte de la consulta, lo que llega al paciente siempre en situaciones muy complejas, ya difíciles, es porque tiene un síntoma. Ajá. El síntoma, y a veces dice, no llegué porque pues sigo orinando, digo, no tengo problemas renales porque sigo orinando, no estoy reteniendo líquidos, no tengo problemas renales y nunca me dolió el riñón, entonces ¿yo por qué voy a tener enfermedad renal? Claro. Entonces llegan alarmantes, no, es que el doctor me dijo que ya voy a llegar con un tratamiento, ya me envía para un tratamiento de diálisis. Yo digo, pero si yo sigo orinando, nunca me dolió. Pero bueno, tienes factores predisponentes. ¿Cuáles son? Me van diciendo, ¿no? Tengo diabetes, ¿sí? Me controlé, nunca me controlé. Llevaste una dieta, nunca llevé una dieta. Y seguida me dicen que apenas tuve presión alta. Oye, y por ejemplo, yo, si llego a tener, no sé, un dolor en la espalda, ¿puedo tener falla renal? No, realmente el dolor, en situaciones muy precisas hay dolor, ¿no? El riñón no da dolor, al menos que tenga una litiasis que está localizado en la parte renal o en la parte del uretero, ¿no? Es una Pero parte no te estaría diciendo que tienes falla renal. No, eso no me va a traducir que hay un daño renal. ¿Hay algún punto o algún síntoma que el paciente tenga que preocuparse en que pueda tener falla renal? El punto más específico es el seguimiento por medio de análisis clínicos. ¿Un examen general de orina? El examen general de orina, donde me va a reportar la parte de si hay hematuria o proteinuria. Salida de proteínas por la orina y la presencia de sangre en orina. Eso es lo alarmante, es un factor que tengo que estudiar al paciente. Oye, eso sí me ha pasado que, digo, al final todos los laboratorios siempre te dicen, combo laboratorio, química sanguínea con examen general de orina, y a veces nadie toma o pone atención en el examen general de orina. Entonces me dices que ahí sería como que el principal factor en el que tú puedas sospechar de que tenga falla renal, ¿no? Un examen general de orina es la puerta de entrada al riñón, ¿no? Es la puerta que me dice si hay alguna patología. Tengo que calcular y medir el pH, la concentración, me dice si hay concentración urinaria, ¿no? La parte de detectar la parte de proteinuria, hematuria. Presencia de cilindros, leucocitarios, eritrocitarios. No cualquiera sabe leer un examen general de orina bien. Eso es un hecho, porque me ha tocado. Y yo de repente digo, oye, sí, pero necesitas al nefrólogo. Sí, efectivamente, el examen general de orina nos da es una herramienta también para así llegar a hacer un diagnóstico y dar un tratamiento farmacológico, ¿no? O sea, por ejemplo, si el paciente que está viendo ahorita este podcast tiene, porque no falta la tía que te dice, no, ya te dolió la espalda, tienes orina espumosa, ¿sabes qué? Seguro tu riñón está fallando. Es mejor que vaya con un nefrólogo y con un examen general de orina, ¿no? Exactamente. O sea, eso sería lo ideal.
lo ideal es que lleguen a la consulta con un examen general de orina donde nosotros podemos hacer un parteagua de posibilidades diagnósticas y así poder llegar a lo más pronto a un diagnóstico, ¿no? La presencia de la espuma en orina, sí, en muchos de los casos es la presencia de proteínas. Es una presentación que se da, esa espuma es relacionada a la presencia de proteínas, y por otro lado también es normal, puede ser normal por la misma caída y la fuerza que tiene el chorro de orina. ¿Hay un parámetro de la espuma? Digo, no existe, ¿no? Hay un parámetro. Oye, si mide 1 centímetro, 2 centímetros, esto no se ha llegado a esos estudios. No hemos tenido esa parte de hacer ese. Entonces, en resumen, si tú crees que puedes tener una falla renal, es mejor que tengas un examen general de orina y vayas con un nefrólogo, ¿no? Es lo más recomendable. Sí. Ok. Fíjate que me gusta entrar a internet también, checar preguntas que tienen como más frecuentes el público. Y para eso pongo como, pues aquí rifado, algunos top temas que yo veo que les preocupa a la gente o que a veces me dejan en las redes sobre la enfermedad renal. Entonces, este es el torondero que todo el mundo conoce. Vamos a sacar unos temas. Es una torunda, ¿verdad? No hay torundas. No puedo escribir en la torunda, si no, estaría de lujo. Oye, hay que anotarlo eso. Sí. Fíjate que una de las preguntas que me llamó la atención, un paciente preguntó, dicen que los antibióticos y los analgésicos dañan los riñones. ¿Cuáles son los que realmente lo hacen? Bueno, hay una clasificación de antibióticos y analgésicos que pueden generar o pueden ocasionar daño renal. Siempre es importante ver la predisposición del paciente si tiene un daño preexistente de daño renal. Entonces, si no existe un daño preexistente, pues no tiene alta posibilidad o alto riesgo de padecer una enfermedad renal crónica. Hay un grupo que tú digas, hay a veces que usan los semáforos, ¿no? Como que semáforo verde es libre de falla de riñón, el amarillo, bueno, en algunas enfermedades lo usan. Amarillo a lo mejor lo puedes usar, pero ¿cuál tú pondrías en un foco rojo? Sí, poner en un punto rojo, no tenemos que evaluar realmente al paciente. El paciente tenemos que evaluar la edad. ¿La edad? La edad es fundamental para determinar qué antibiótico. Oye, yo he tenido pacientes que de niños les han dado antibióticos así a gran escala y son tus pacientes prácticamente. O sea, sí le ha pasado, ¿no? No, sí, efectivamente hay, sobre todo en las infecciones urinarias, que utilizamos de este grupo de antibióticos que son los aminoglucósidos. Dentro de estos es la neomicina, la micacina, gentamicina, tobramicina, que se ha relacionado con un alto riesgo de nefrotoxicidad a nivel renal. Pero tenemos que ver y reevaluar qué pacientes puedan tener ese daño, ¿no? A veces sí damos a grandes cantidades y no hacemos el ajuste adecuado para la administración y la dosis adecuada de los pacientes. Por ejemplo, esos antibióticos que tú mencionaste requieren algún estudio en específico antes de darlos. Se debe hacer ajuste siempre y cuando hay un daño renal preexistente. Oye, de antiinflamatorios, porque los antibióticos afortunadamente ya hay una restricción que mínimo te piden una receta de médico, ¿no? Pero los antiinflamatorios, esos pues realmente puedes ir a la tiendita de la esquina y hasta en el Oxxo los recetan. Hay algunos que son como críticos, o sea, como hay algún antiinflamatorio que tú digas evítalo o también es lo mismo como los antibióticos. La automedicación de analgésicos está al orden del día, ¿no? Está al lado, al vecino, todo mundo receta analgésicos, todo mundo no falta quien te recomiende algo, ¿no? Adquiere analgésicos a donde sea, pero pues bueno, tenemos que determinar si hay un daño o no un daño preexistente renal para generar un daño. La dosis recomendada son altas dosis de estos analgésicos para que puedan generar un daño. Pero sí les digo, sí, la automedicación prácticamente no debe estar. ¿Te ha pasado algún caso en el que un paciente se automedicó y tuvo falla renal? Son factores agregantes que pueden generar a progresión de daño renal. O sea, ya tenían tenían factores extras, más una deshidratación, más una diarrea, más un dolor, fiebre y todo esto puede generar y avanzar un daño renal agudo, ¿no? Que termina en otras condiciones dialíticas. Oye, otra de las preguntas que vi muy frecuente, que a todos nos preocupa, aunque no lo crean, yo también entreno. Justo dicen, estoy entrenando para una competencia. Hago mucho ejercicio y tomo proteína todos los días. ¿De verdad eso puede dañar mis riñones?
Esta pregunta tú la escribiste, ¿no? No, bueno. Digo, bueno, esperamos que no. Bueno, en situaciones... No, pero es muy frecuente. No es frecuente. ¿Por qué? Porque esto sí puede generar un daño si no hacemos un ejercicio, si somos gente sedentaria y queremos hacer un ejercicio intenso y ya vemos al compañerito que está ya con un incremento de masa muscular y queremos tomar proteína o el ejercicio de una forma intensa, puede generar un daño crónico con una situación de una lesión muscular que puede generar un daño a nivel del sistema de filtración, una acumulación de toxinas y puede llegar a un daño. Si no se detecta, puede generar síntomas que pueden terminar en terapias dialíticas, pueden generar lesiones renales agudas. Entonces, ¿puede generar daño sí o no? Pues hay que determinar, hay que ver si son personas de alto rendimiento, que ya están acostumbradas, ¿no? Si ya están acostumbrados, aquí lo importante es la hidratación. Hay muchos, y digo, pasó una campaña en la que te recomiendo cierto suplemento que es medicamento y que se pelearan los médicos. ¿Tú sugieres a lo mejor que usen ese tipo de hidrataciones orales o solo agua? La hidratación ideal es agua simple. Ok. Aquí todo el mundo es agua simple, no es combinada con ciertos aditivos o electrolitos. O electrolitos, ¿no? Hay que determinar qué alteraciones electrolíticas tenga y para ver si se puede indicar o no, si hay algún antecedente o una enfermedad previa, tenemos que determinar si agregamos electrolitos o no. Es decir, si yo voy a tener un entrenamiento, ¿tengo que ir con un nefrólogo antes? ¿Un entrenamiento o una competencia de alto rendimiento? ¿Tendría que meter dentro de esto al nefrólogo? Hay personal profesional dedicado al deporte, ¿no? Ellos realmente entrenan a este tipo de competidores. Pero siempre yo, por parte de nefrología, siempre les digo hidratación antes, durante y posterior. Y deben de tener una analítica, un estudio de laboratorio que me determine que no hay un daño renal previo. Entonces, una vez que tengan el estudio de laboratorio, que ya quedamos que es un examen general de orina, si hay alteración, que acuden contigo. Más estudios de laboratorio, una urea, una creatinina y otros componentes como ácido úrico. Eso está en la química sanguínea. Sí, una química sanguínea que ya sabemos más o menos los especialistas o profesionales. Entonces contigo tendría que llegar con una química sanguínea y un examen general de orina. Exacto. Ok, excelente. Digo, para que tomen nota, si quieres descartar que tienes falla renal, química sanguínea y un examen general de orina, mínimo. ¿Biometría hemática? Veamos. En condiciones ya más individualizados, ya le estamos haciendo la parte de si tiene alguna alteración. Sabemos que la anemia es una parte que va relacionada con enfermedad renal crónica en etapas 4 o 5 que se presentan más. Oye, ahorita mencionaste etapas. Los laboratorios ya te dan como etapas. ¿Qué tan confiables son esas etapas? Son estimaciones de tasa de filtrado glomerular que pues a nosotros nos sirven y están validadas por guías de práctica clínica. O sea, si por ejemplo el laboratorio, que cuando pides una química sanguínea te aparece, oye, ¿sabes qué? Estás en etapa 3, o sea, córrele, ¿no? Efectivamente ya casi la mayoría de laboratorios ya te dan la estimación de filtrado glomerular. Es una estimación. Nosotros tenemos que interpretarla de acuerdo a la situación y edad del paciente. Hay situaciones que me disminuyen o me traducen o me están reportando una tasa de filtrado glomerular en etapa 3 y realmente un paciente de 80 años con una función prácticamente sustancias de desecho o eliminación normal dentro de los parámetros clínicos, ellos no considero si no tiene factores predisponentes, preexistentes de daño renal. Ok, eso es bueno porque aquí no le ofertan una química sanguínea completa que es parte del combo. Entonces no lo echen a una bolsa rota ahí. Fíjate, otra de las dudas que encontré es, tengo presión alta y diabetes. Me preocupa que pueda fallar mis riñones. ¿Esto es cierto o es posible? Son los principales factores de riesgo de inicio de daño renal crónico. Si no tenemos un control de hipertensión y un control de los niveles de glucosa, esto nos va a llevar a un daño de la circulación general, ¿no? Sobre todo la microvasculatura, donde hay más daños, sobre todo descontrol de hipertensión y diabetes a nivel cerebral, a nivel de ojos, a nivel de corazón y a nivel renal. Justo que yo siempre le menciono a mis pacientes que diabetes y hipertensión siempre va a ser un asesino silencioso. Y vienen conmigo muchos diabetes y hipertensión. ¿Por qué? Porque dañan vasos pequeños y el riñón tiene vasos pequeños. Entonces por eso es frecuente que el pie, el riñón
el corazón, la vista, que tiene vasos pequeños, se dañen. Entonces es algo que bueno que lo tocas, pero es parte de lo que puede dañar una diabetes o una hipertensión, para que se estén cuidando, por favor. Hoy otra de las cosas que encontré, y esto sí me llamaron un poco la atención porque sí es frecuente, pues a veces normalizamos que pueda tener alguien una infección de vías urinarias, ¿sí? Entonces vi una pregunta que dice, tengo infecciones recurrentes de vías urinarias, ¿qué tan cerca estoy de que me hagan una diálisis si hay infecciones recurrentes, o eso es inexistente? No creo que pase a la primera, ¿no? Sí, hay que estar al tanto de unas infecciones recurrentes, sean recurrentes crónicas o una infección aislada. Tenemos que determinar y qué es lo que más me va a pautar o qué es lo que me guía para dar un buen tratamiento y terminar con una infección recurrente. Es el urocultivo. Y dar el tratamiento farmacológico ideal. O sea, si para ya tienes erradicar la bacteria. Recurrentes, sí. O sea, hasta un urocultivo. Es el urocultivo. Bueno, lo ideal es que acuden con el especialista o ya sea un urólogo. Bueno, el urólogo ahí que tanto entra contigo. El urólogo, sí, vamos de la mano, sí, sobre todo los problemas obstructivos, pero la parte... Una infección de vías urinarias también les puede atender con un nefrólogo. Es ambos, ¿no? Es ambos, siempre y cuando conozcamos la pauta de qué infecciones son las más que pueden llevar a una severidad, sobre todo un paciente con diabetes, que es una infección complicada. Hay infecciones que no son complicadas y hay infecciones complicadas. En un paciente con diabetes descontrolado, ¿qué tengo que hacer? Controlar los parámetros de glucosa para disminuir el alto riesgo de generar una complicación a nivel renal. Yo creo que te pasa mucho conmigo que cuando me dicen, oye, es que tengo diabetes, o sea, yo voy con todo. O sea, con todo a atender ese tipo de infecciones porque sé que se puede complicar en un pie diabético. En este caso puede terminar en una pielonefritis, que es una infección del riñón, que a veces se termina con nefrectomía, que es una resección del riñón. Exacto. ¿Sí? Esa es la más complicada, más frecuente. Mucho ojo con esto. Fíjate que hay una sección que me gusta mucho, que aquí es donde ojalá tú nos puedas contar una historia, un caso difícil, algo que tengas ahí... que nos puedas aportar a los que estamos viendo, los que vamos a ver este video. Sí. Alguna historia que te haya hecho decir, esto no debería de pasarle a alguien joven. No sé si tengas alguna historia en la nefrología o en tu andar como médico. En la práctica clínica, pues me llegan de todo tipo de pacientes, ¿no? Pacientes de 18 años, como pacientes de 85, en los cuales hay cierta resistencia, ¿no? Cierta renuencia o tratar de no aceptar la enfermedad, sobre todo en los pacientes jóvenes, ¿no? ¿Te ha pasado un caso así con un paciente joven? Me pasó últimamente un paciente que está en programa de hemodiálisis con antecedente de un hermano que fallece también por enfermedad renal, pero por complicaciones gastrointestinales que no fueron tanto por la enfermedad, pero que estaba en un protocolo de trasplante. No llega al trasplante, su hermano fallece y este paciente también le detectan enfermedad renal, ¿no? Entonces, paciente alrededor de 25-30 años, igual llega a consulta con una situación un poco difícil de aceptación, con familia, hijos, con padres, con red de apoyo ahí al pie de él también, de sentir el apoyo porque habían perdido un hijo por falla renal, por la misma enfermedad renal, y estando en terapia y estando en un protocolo de trasplante, ¿no? Entonces los papás inmediatamente dicen, yo le dono el riñón, ¿no? Estando en un protocolo de trasplantes, pues el paciente pues llega en esa etapa de un síndrome depresivo, de no aceptar y decir yo ya no quiero nada, ¿no? Se descuidó. Que los papás al final confiaban en él y pensando que iba a terapias de reemplazo a las hemodiálisis, pues deja de acudir y su familia no estaba enterada que había dejado de acudir. Entonces, en una de esas ya fin de semana, que todo el mundo ya quiere descansar, recibo una llamada, ¿no?, del familiar que estaba completamente angustiado porque su hijo, era la mamá, decía que su hijo estaba mal, que qué le podíamos hacer. Y yo dije, pues bueno, pues yo qué le puedo yo ofrecer ahorita, son 12 de la noche, se siente mal, pues
pues lo veo en un hospital o van directamente a un hospital cercano para que le den atención. En ese momento, pues escucho los gritos directamente pues en el celular, directamente ahí, pues que le faltaba el aire y que se sentía mal y ya no supe nada. Yo creí que se iban a llegar al hospital. Hasta otro día me comuniqué con la familia y lamentablemente en ese momento que estaba recibiendo la llamada, cayó en un paro. Okay. Entonces cayó en paro respiratorio, pues ya no se le pudo hacer nada y pues ahí falleció el paciente, ¿no? Entonces hay gente que tiene apoyo, no lo aprovecha. Hay gente que nosotros estamos luchando por medio del equipo de nutrición, de psicología, de los mismos médicos que estamos allí en la clínica dándoles la esperanza de tener una mejor vida de calidad. Y no sabemos, ¿no? El trasfondo, sí, no es algo que sí puede marcar en que nosotros pudimos fallar, ¿no? No darle mayor atención psicológica. A lo mejor no detectamos la parte depresiva en la que se encontraba el paciente. Claro. Y a lo mejor no lo vimos más de una forma más integral, ¿no? Que a eso nos dedicamos, pero se nos va, ¿no? Se nos va a veces queremos diagnosticar, tratar, pero la parte psicosocial que tiene estos pacientes a veces, pues... Claro, no es tan fácil que te digan, ¿sabes qué? Tienes falla renal, tienes que someterte a ciertos procedimientos de hemodiálisis, diálisis peritoneal, cosas así, ¿sí? Sí. Pues, oye, la verdad es que sí, pues sí está impactante porque al final es un paciente joven que, pues, por lo que me dices, al final él tomó una decisión, ¿no? O sea, dentro de lo que cabe y el apoyo, porque al final si lo llevas, mandaste psicología, hubo ahí una cuestión de todo el apoyo de la familia y pues se decidió que no acudía a sus sesiones, ¿no? Sí, es algo porque escuchabas, ¿no? El escuchar no puedo respirar. Claro, te deja marcado. Y escucharlo y decir, bueno, ¿qué hacemos? No, yo no estoy cerca. Bueno, ya es una impotencia, pero cada quien marca un destino, ¿no? Un destino, pero esto es parte también de tener más comunicación como médicos. Y el equipo, todo el equipo detecte estas circunstancias para llegar a evitar estos decesos, ¿no? Que pues bueno, se tiene futuro. Muy tristes. Sí, claro. Oye, muchas gracias por compartir esa historia antes. Y pues para dejarle un mensaje a la gente que está viendo este podcast, me gustaría que si nos podrías decir o recomendar qué puede hacer hoy para prevenir el daño de sus riñones el paciente que está viendo este podcast. Sí, a veces me preguntan, ¿y cómo puedo hacer? Claro. ¿Cómo puedo yo cuidarme mi riñón? Cuidar el riñón basta a todo lo que hacemos nosotros cotidianamente, ¿no? Desde la formación de médicos, que es la medicina preventiva. La medicina preventiva viene de esto, ¿no? De tener buenos hábitos, cambiar ese hábito regular que tenemos nosotros. La vida constante nos lleva a problemas de estrés, a andar corriendo, el estilo de vida ya cambió. Alimentarnos de una forma inadecuada, pero las recomendaciones van enfocadas al control de peso. Claro. Sí, la obesidad es una enfermedad, como vemos ya se ha mencionado. Control de peso, acudir con la nutrióloga. Claro. Sí, una nutrióloga especialista para ese control. Cambiar esos hábitos alimenticios que estamos constantemente mal. No sabemos calcular la cantidad de sodio, que es una parte de tener hipertensión arterial. Y por tanto, hipertensión arterial, que es una situación que a veces no se generan síntomas, nos lleva a enfermedad renal crónica. Si tuvieras diabetes y hipertensión, tienes que cuidarte. Obligado a acudir con un nutriólogo. Yo siempre he dicho a mis pacientes, si tú tienes diabetes y tienes hipertensión, tú debes tener una dieta por un nutriólogo. Exacto. O sea, no hay forma de que no lo tengan. Porque a veces esperan que nosotros lo tengamos, que les demos la dieta. Pero no hay como que el especialista, así como lo tocas, que les dé la indicación. Sí, no, y no es tener una salud bien, una salud renal. No me garantiza que no me voy a enfermar, ¿no? Entonces, hay factores predisponentes en la sociedad, que es la parte de productos con alta concentración de sodio. Que ya están, o sea, no podemos luchar con ellos. Es disminuir el sodio, disminuir
alimentos con exceso de azúcar. ¿Agua qué La tanto? hidratación pues va relacionada también con el índice de masa corporal, la parte de calcular más o menos de 2-3 litros de agua al día, dependiendo también de las actividades, ¿no? Las y también los actividades alimentos, diarias. ¿No? Sí, en lugares calurosos hidratarse constantemente. Okay. Si va a hacer una caminata, hidratarse antes, durante y tras, posterior a la caminata que uno vaya a hacer, controlar la presión arterial con las cifras que nos recomiendan las guías de práctica clínica, los niveles de glucosa, que también llevarlos a óptimas concentraciones de acuerdo a las guías de práctica clínica, no automedicarse. Entonces ahí es importante no automedicarse, no tomar medicamentos que realmente no sé cómo van a actuar, y no porque me dijo el vecino, me dijo mi amiguito, mi amiguita, tengo que consumir ciertos suplementos. Los suplementos prácticamente no. Y sobre todo siempre acudir con el especialista. Si tienes una duda, si estás sospechando que tu riñón está ahí medio extraño, en lugar de que le hagas caso a la tía, mejor acudir con el nefrólogo. Pues aquí estamos. Oye, pues muchas gracias, la verdad. Creo que hay muchos temas que si les interesa pueden dejar en los comentarios, como hemodiálisis, como la creación de fístula, porque eso lo hacemos los angiólogos, los catéteres de hemodiálisis centrales. O sea, hay muchos temas que podemos abordar, que si ustedes nos dejan en los comentarios, pues seguramente te vamos a tener aquí. Muchas gracias por aceptar esta invitación, de verdad. La nefrología es algo que a todos nos preocupa, muchos no dominamos, y que es algo que a veces dejamos al lado, pero que tenemos que estar pendientes de ello. ¿Sí? ¿Nos puedes dejar tus redes sociales donde te pueden encontrar, donde pueden contactarte por si tienen alguno de estos factores que vieron aquí en el video? Sí, los teléfonos ahí aparecen en el video. Estamos en servicios especializados en nefrología Toluca. Estamos en 2 sucursales, la sucursal Toluca y la sucursal... Por si les queda duda del logo, ahí está. Aquí está. Sí, ¿no? Cuidar el riñón, ¿no? Estamos en la prevención y pues a eso nos dedicamos, ¿no? Tener una educación de prevención y no llegar a la enfermedad. Ante todo, ¿no? Pues bueno, muchas gracias, de verdad, en esta... pues espero denle like, ya saben, vamos a ir creciendo, esta comunidad está creciendo. Al final nos ayuda mucho que le estén dando, se suscriban, que le den like, que esto se difunda, porque les traemos especialistas para que ustedes conozcan más sobre todas estas enfermedades que todo el mundo opina, pero no hay como que la opinión real del que sabe, que en este caso, pues muchas gracias, Germán, y pues nos vemos en un siguiente episodio.